Pues buenos días, Fede. Buenos días, Marta. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Pues estoy bien, la verdad, estoy bien de salud. La no mucha familia que tengo también está bien y bueno, me imagino que como todos, un poco ya hastiado de esta incomunicación, ¿no? Porque de alguna manera todos somos seres sociales y comunicativos y estar tan aislados, pues a la larga se hace un poco pesado. Me imagino que como todos. Mira, Fede, llevas ya muchos años en esta profesión. Sí. Si yo te pregunto qué te ha regalado, qué te ha enseñado tu profesión, ¿tú qué me dirías? Pues mira, te diría honestamente que lo que me ha enseñado es a saber que estás en una profesión que es un túnel en el que cuando yo empezaba era jovencito y empecé con gente muy grande y muy sabia de esta profesión y particularmente Fernando Delgado, que en paz descanse, ¿no? Me dijo, mira, esto es una profesión, es un túnel muy largo, es una profesión en la que de vez en cuando trabajas. Entonces, si estás dentro de ese túnel y ves luz, sigue hacia adelante. El día que dejes de verlo, déjala. Al revés, el día que dejes de ver la luz, déjalo. Ujú. Yo hasta ahora ha habido momentos en que la luz se ha nublado mucho, ha parpadeado, pero sigo viéndola. Entonces, lo que me ha enseñado es una cuestión de persistencia, perseverancia, más bien. Actualmente te podemos ver cada tarde en Amar Ujú. Espacio, siempre dando vida a Amadeo Curtis, ¿no? Esta vez desde el otro lado de la ley, en el que la presentación de este personaje, pues al principio nos podía parecer un superviviente. Yo siempre lo he visto como un superviviente que en el Lo fondo es. delinquía para sobrevivir, ¿no? Sí. No nos enseñó nunca una careta de alguien malo o alguien dispuesto a No. poder dañar a alguien, ¿no? Esto es lo más interesante de este personaje. Pues mira, Marta, yo te diría que efectivamente cuando en los primeros ensayos, en el mes de julio, empezamos a planear, a plantear el personaje, yo lo que quise es que bueno, que fuese en concordancia con el director y los guionistas, yo lo que quise es que fuese lo que planteé es que fuese un personaje, pues efectivamente, como tú dices, un superviviente que ha delinquido, pero de guante blanco, entre comillas. Quiero decir, nunca ha utilizado la violencia, nunca ha abusado, si se puede decir así, para delinquir del más débil, sino que ha sido siempre una especie de Robin Hood de barrio, un superviviente que lo que ha hecho pues, ha sido desde falsificar sellos, monedas, billetes y documentación, pero nunca con un fin que entrañase maldad o daño hacia los que menos se lo merecen, ¿no? Si es que hay alguien que se merece el mal. Y entonces, pues efectivamente, es un personaje que ha delinquido como modo de supervivencia, es un personaje pues que ha dormido en todas las pensiones de España, ha pateado los calabozos y bueno, va saliendo adelante pues un poco en base a eso, en base a, a delinquir, pero de una manera un poco quijotesca, por así decirlo, ¿sabes? El Curtis que estamos viendo ahora nada tiene que ver con el que vimos al inicio, ¿no? Porque Ajá, ¿no? Ha ido como evolucionando y ha ido demostrando esa parte suya más humana de ayudar a los que forman parte de su familia y que está dispuesto hasta a poner en riesgo su propia vida para eso, ¿no? ¿Estás tú pues contento con la evolución del personaje? a ver, cuando estás en una serie diaria, los planteamientos del personaje son mucho más limitados que cuando estás en una serie pues, semanal, ¿no? Que es a lo que yo estaba acostumbrado. En el sentido que pues, va todo a un ritmo mucho más acelerado y mucho más, pues, la propia terminología lo dice, es una serie diaria, ¿no? Entonces, lo que sí se ha marcado es una evolución que yo sí me he empeñado en ello, es en mostrar un lado humano a nivel de que este personaje no simplemente sea visto o funcione como un superviviente que se dedica a delinquir y no le pasa nada, ¿no? Sino que tenga cabida en él, pues esa parte
humana, sentimental, pues desde enamorarse a jugarse, como tú acabas de mencionar, a jugarse su propia integridad y su vida y su futuro por los demás o por lo que él cree que es su familia, que al fin y al cabo es un tipo que no tiene familia, no tiene a nadie, y entonces allá donde cae y es querido y aceptado, pues él se siente pues ese pequeño Robin Hood, ¿no? ¿Y qué crees que fue lo que hizo el clic en Curtis? ¿Qué fue su punto de inflexión en aparcar quizás un poco lo que estaba haciendo de esa vida de falsificar, de robar, etcétera, a lo que está haciendo a día de hoy? ¿Qué le llevó a eso? Pues, pues seguramente el amor. El amor no solo a nivel de pareja, ¿no? La relación que él pueda tener con Sofía, sino pues el amor que siente, ese amor paternal que él siente por José, por Josefina, el amor y el agradecimiento que pueda sentir hacia Benigna y hacia la gente del barrio que al fin y al cabo le han aceptado y de alguna manera él es consciente que no puede pagarles con otra moneda, sino con el agradecimiento y con el buen hacer dentro de sus maneras. Curtis y José llevan prácticamente toda la vida juntos, ¿no? Y no hace Ujú. mucho, cuando estos dos personajes se reconciliaron, Curtis admitió que la quería como una hija, ¿no? Vimos otra faceta de este personaje en la que dejaba de esconder sus emociones y se mostraba tal y como era, sin filtros y sin nada. ¿Podemos decir que José es el mayor apoyo de Curtis? Desde luego, lo que sí podríamos decir es que José es pues la única persona que se ha mantenido a su lado desde tiempos inmemoriales, desde que este tipo, pues allá por Galicia, pues se hizo cargo de una niña pequeña y bueno, y es una historia muy blanca, pero muy romántica a la vez, ¿no? Un tipo solitario que se dedica pues sin ser un robaperas, pero sí que es un delincuente de escala pequeña, ¿no? Como mencionábamos antes, y entonces, pues la única persona que se ha mantenido firme a su lado contra viento y marea ha sido Josefina. Entonces él, pues ese amor paternal y ese amor de cuidar a esa niña, pues ha ido creciendo a lo largo de los años y de hecho, Amadeo Curtis lo que no quiere en un principio es que ella siga sus pasos porque lo que sueña es con un mejor futuro para ella que el que ha tenido él. ¿Y cuál crees que es su mayor miedo? ¿A qué le tiene miedo Amadeo Curtis? ¿A qué le tiene miedo? A la injusticia. ¿Porque no cree en ella? Porque ha estado siempre rodeado de ella. ¿Y cuál diríamos que es su mayor debilidad? ¿Qué le hace tambalearse a Curtis? Su mayor debilidad seguramente es el tratar de razonar todo. El tratar de razonar todo en el sentido, incluso cuando pasa por malos momentos, incluso cuando las cosas no salen como él espera, incluso cuando las cosas le perjudican, pues su mayor debilidad es tratar de razonar todo, en vez de ser más visceral o más... que son otros personajes que yo he hecho mucho más viscerales, mucho más de tirar por la calle del medio. Él intenta razonar todo de una manera mucho más cerebral y mucho más empática y comprensiva, y entonces esa puede ser su mayor debilidad cuando la injusticia le rodea, ¿no? O lo que él cree que es injusto le rodea y le persigue. Otro de los grandes pilares de Curtis, podremos decir que ha sido Benigna, ¿no? Esa mujer que al principio no se fiaba mucho, pero luego él tampoco dudó en ayudarla. ¿Tú Ujú. crees que les ha llevado a unirse tanto? ¿Qué hay entre estos dos personajes? Pues seguramente entre Benigna y Amadeo Curtis lo que hay es un sentimiento de lealtad, es un sentimiento de lealtad de personas de una mediana edad que de alguna manera son supervivientes ambos y entonces tienen una relación
amor-odio, de discusión y a la vez hacer gala y hacer bandera de esa lealtad que se tienen el uno al otro. Y creo que se basa un poco en eso, ¿no? Nuestra relación se basa principalmente en la lealtad, en decir, vamos a ver, si tú me llamas porque me necesitas, yo voy a estar allí. Aunque luego nos matemos, aunque luego discutamos, aunque luego tengamos maneras distintas de ver las cosas, pero si tú me llamas, yo voy a estar allí y es recíproco el sentimiento, me imagino. O por lo menos así lo siento. Y luego está Sofía, que podríamos Ajá. decir que Sofía ha sido un poco el salvavidas de Curtis, esa esperanza de poder llegar a tener una familia que quizás él nunca había imaginado. Efectivamente, es un tipo que no ha tenido mayor familia, no ha tenido más familia que la compañía de una niña de Josefina y entonces, pues, dentro de su soledad, de esa soledad que él arrastra desde su juventud, pues prácticamente había descartado cualquier posibilidad de formar una familia o de tener a alguien a quien querer y alguien que le quiera, ¿no? Y entonces, efectivamente, Sofía, pues ese hallazgo o esa aparición en la vida de Curtis que ha trastocado todos sus planes y a la vez le ha colocado en un plano mucho más sentimental, más tierno, con más motivación para hacer las cosas porque sabe que hay alguien que le espera. El tema de las drogas es un tema que ahora forma parte de la trama de tu personaje. ¿Qué ha sido lo más duro de todo esto, de toda esta parte de la trama? Y también, ¿por qué crees que Curtis se ha implicado tanto en esto y en querer pillar a Sabela? Bueno, particularmente en referencia al plano personal, digamos que, claro, Curtis tiene una relación de odio, Mm. tan siquiera se puede decir de amor-odio, tiene una relación de odio, de rechazo, de enfrentamiento visceral con su primo Celso y con, en este caso, su mujer Sabela, y con todo lo que ellos representan y lo que han representado en la juventud de Curtis, de Amadeo Curtis, ¿no? Entonces, mm, eso en un plano personal y en un plano más genérico y en un plano más conceptual, pues bueno, más aún, más ahora que él está enamorado de una mujer que tiene un hijo, pues la posibilidad de que las drogas entren al barrio y puedan destruir la vida de los jóvenes es algo que a él no le acaba, no solo de convencer, sino no le acaba de encajar y entonces es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias con tal de evitar eso, claro. Entonces, bueno, pues digamos que se unen el lado personal o el rechazo visceral que tiene hacia su primo Celso y en este caso su mujer Sabela y todo lo que representan ellos, en este caso las drogas. ¿Y por qué Benigna se empeña tanto en no creer a Curtis, en no escuchar a sus propios amigos y defiende tan a muerte a una persona que en el fondo hace poco que ha llegado a su vida, ¿no? ¿Qué crees que lleva a ese personaje a no querer ver la realidad? Bueno, pues seguramente es por una parte, por la manera intrínseca que tiene, que tiene de ser benigna, que es confiar y abrir su corazón y su mundo a los demás. Y por otra parte, y creo que ha quedado muy claro, es porque de alguna manera Benigna es reticente a creerse cualquier cosa que venga de Curtis, puesto que conoce su pasado. Ujú. Entonces, mi pasado es una cruz, ¿no? En este caso ha sido una cruz, o está siendo una cruz, a la hora de lograr la credibilidad de los que le rodean. Amares para siempre es una serie que siempre ha contado temas que forman parte de nuestra historia, ¿no? De nuestro pasado. Esto es una prueba más de la importancia de la ficción para hablar de estos temas que a veces parece que están mejor en silencio, ¿no? Y que hay una parte que no interesa que se toquen, porque a veces da la sensación de que nos sigue dando miedo ver ese pasado, ¿no? Bueno, en definitiva, vamos a ver, hablamos de una serie que va recorriendo
Perdón, temporalmente todas las décadas y el devenir de la historia desde los años 20 o 30 de la preguerra española, ¿no? De la preguerra civil. Y entonces, bueno, pues va dentro de que lógicamente es una serie de ficción y la ficción implica entretenimiento, distracción, etcétera, etcétera, pues va también, perdona, va también un poco tocando bueno, las circunstancias y los acontecimientos de cada época, ¿no? Entonces estamos en el año 77, estamos en un año en el que las drogas empiezan a entrar de una manera un poco más descontrolada en la sociedad. Estamos hablando de un año 77 en el que se han sucedido los atentados, estamos en una predemocracia o en una democracia muy incipiente, se han sucedido los atentados de la calle Atocha, aquellos acontecimientos que estuvieron a punto de derrumbar una naciente democracia y todo eso se toca lógicamente, pero sin perder de vista la ficción. La ficción, bueno, y más en una serie en la cual el amor es parte fundamental, pues va tocando esos temas y va enseñando al espectador, va haciendo un paralelismo entre esas historias de amor y esas historias personales con los acontecimientos de entonces. Y entonces a mí me parece una fórmula muy válida y muy positiva, ¿no? Porque está muy bien entretenerse y a la vez recordar la historia, recordar lo que ha pasado, ¿no? Y es un logro de los guionistas en este caso. Los guionistas de los que tú hablabas son los que muchas veces tienen la última palabra. Pero si ahora alguien nos está escuchando de estos guionistas, ¿qué te gustaría contar con Curtis? ¿Qué te gustaría vivir que aún no hayas vivido con este personaje para poder contar al espectador? Pues, ¿qué me gustaría contar de aquí a final de temporada? Me gustaría, aunque suene un tópico, ¿no? Y es una cosa que yo he tratado de reflejar también en otros personajes que he hecho, que las apariencias no son nada a la hora de conocer a las personas o a la hora de saber realmente qué fondo tienen esas personas, ¿no? Porque evidentemente los actores contamos con un físico, jugamos y utilizamos ese físico, lógicamente, ¿no? Y entonces, yo muchas veces he hecho personajes en los cuales, pues bueno, pues, por el pelo, por mis características físicas, pues han podido en un principio causar cierto, no sé si decir rechazo o cierto reparo a la hora de analizar ese personaje de una manera un poco más humana, un poco más entrañable, ¿no? Y entonces, bueno, pues es en definitiva y a grosso modo lo que a mí me gustaría que quedase un poco patente de una manera general, ¿no? Que hay personajes cuyo fondo merece la pena inspeccionar y conocer más allá de la apariencia que puedan dar, ¿no? Y creo que eso para un actor es muy bonito y con la ayuda de los guiones se logra, o por lo menos yo hasta ahora lo he logrado, o creo que lo estoy logrando. Algo que llamó mucho la atención con tu personaje al principio fue el apellido Curtis, Ujú. evidentemente. Nos trasladó a todos a ese personaje que interpretaste en Los Hombres de Paco. ¿Fue esto un guiño pactado o ya venía de fábrica? No, venía. Es curioso porque bueno, efectivamente, yo durante 5 años hice de Curtis Naranjo, que era un policía muy sui generis en Los Hombres de Paco. Y cuando a mí me llamaron porque me quería ver el director y me querían ver los directores para hacer unas pruebas para este personaje, me mandaron los textos y yo decía, pero esto yo pensaba que era una broma, ¿no, Curtis? Porque ¿cuántas posibilidades, Marta, hay de que tú repitas en un personaje de habla hispana en una serie castellana y que se llame Curtis? Es imposible, o sea, quiero decir, entonces recuerdo que cuando yo llegué a aquellas pruebas y a aquellas audiciones, pues yo dije, pero de verdad este personaje se llama Curtis. Entonces me miraban y me decían sí. Y decía, pues es que tengo que hacerlo yo, porque si no, no creo que haya demasiadas posibilidades de que otro actor pueda hacerlo, ¿no? Y entonces no había nada pactado, fue algo absolutamente casual, de lo que sí yo
me encargué de poner sobre la mesa en repetidas ocasiones es que al ser un personaje con ese nombre que seguramente iba a hacer referencia a aquel otro personaje de aquel policía, que tuviese muy poco que ver. Que tuviese muy poco que ver y efectivamente, en la medida que podemos, lo distanciamos de aquello y creo que se ha logrado. Eso es lo único que yo antepuse como condición, que tuviese Eh, muy poco o nada que ver. en estos tiempos que estamos viviendo ahora, en esta situación que estamos viviendo, creo que estamos todos también muy nostálgicos, ¿no? Es cierto que se han superado viejos formatos, las plataformas nos dan la opción de ver series que ya se emitieron. Al otro día Emilio Aragón hablaba de médico de familia, ¿no? Y todos estábamos como muy tal. Ha dado recientemente la noticia de que hay posibilidad de que regresen los hombres de Paco. Y yo creo que todos lo hemos recibido con esa nostalgia, con esa emoción de volver a unos años atrás. ¿A ti te gustaría que esto se diera? Volver a ese formato, a ese proyecto que ya conoces, para ver quizás también cómo ha evolucionado ese Curtis. Pues mira, si me preguntas si me gustaría, sí me gustaría. Sí me gustaría y sobre todo porque considero un reto muy importante, no solo como actor a nivel personal, sino a nivel colectivo, 10 años después volver a poner en pie una serie que no puedes ofrecer el mismo formato, el mismo humor, el mismo tipo de situaciones. Tienes que hacerlas evolucionar, porque si no Sí. sería estancarse en algo que tuvo su momento y que probablemente hoy, con el devenir del tiempo y con la evolución de los espectadores y de nosotros mismos, pues sería imposible. Entonces, creo que sería un reto muy importante, pues eso, reflejar si se lleva a cabo, que yo no tengo ni idea, si se lleva a cabo, pues sería un reto muy importante el reflejar la evolución tanto física como a nivel conductiva de esos personajes, ¿no? Y seguramente, pues, seguramente si se llevase a cabo, cosa que de verdad desconozco, creo que podría ser no sé si decir un bombazo, pero sí una muy buena noticia para la ficción española. Si tú pudieses reencontrarte con un personaje de los muchos que has interpretado y has dado vida, para sentarte a tomar un café, ¿con quién te reencontrarías? Pues seguramente, fíjate, es una película de hace ya 20 años. Yo interpreté a un personaje que se llamaba Abundio en una película que se llama Báilame el agua, hace 20 años. Y era un personaje con el que sí me gustaría reencontrarme y tomarme una cerveza o un café o lo que él quisiera tomar, ¿no? Porque era un personaje que además, no en una serie, sino en un formato tan corto a nivel temporal como es una película, sí que tenía una evolución radical. O sea, era un tipo que empezaba de vagabundo por la calle con un pelo, unas melenas, y al final acababa pues un poco abandonando todo aquello por una cuestión ni tan siquiera de madurez, por una cuestión de comodidad, bueno, del aburguesamiento que tenemos todos los seres en cuanto pasamos de la treintena, ¿no? Y si el que aparece ahora es Amadeo Curtis y se Sí. siente con nosotros a charlar un rato, ¿qué te gustaría decirle? ¿Qué le dirías a Amadeo Curtis? Que no se arrepienta de su pasado, que no se arrepienta de lo que ha hecho y que disfrute de lo que le ofrece la vida en un corto y medio plazo. Yo tengo la sensación a veces de que todo va muy deprisa, de que estamos en una sociedad o en unas rutinas a veces que vamos como empalmando una cosa con la otra, una cosa con la otra, una cosa con la otra. Ah, ¿Tú estás disfrutando de todo lo que estás viviendo? ¿O sí que hay algún momento que hayas dicho, mira, yo necesito pararme un momento porque es que me estoy perdiendo cosas? Bueno, pues fíjate, Marta, casualmente con esto que nos está pasando, ¿no? El mes y medio que llevamos de confinamiento, sí que he tenido, hablo a nivel personal, ¿no? Desde mi experiencia personal, sí que he tenido y estoy teniendo tiempo de dedicarme a cosas que quizá tenía un poco descuidadas y principalmente a mí, ¿no? Porque
es verdad que el mundo de la televisión y el mundo del espectáculo en definitiva, del entretenimiento, tiene una velocidad eh, extrema en ocasiones. Y más allá de la velocidad, sí que tiene una especie de superficialidad a la hora de poder dedicarte a cosas, a pequeñas cosas que en el fondo son las que te sustentan y las que te hacen un poco estar bien contigo mismo, ¿no? No tienes demasiado tiempo a veces para ser tú mismo. Y yo ahora mismo, en este mes y medio que llevamos confinados, pues sí lo estoy teniendo. Y entonces sí que estoy parándome a pensar qué soy, hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir y sobre todo hacia dónde no quiero ir, ¿no? Y muchas veces hay que agarrar esa diligencia, ese caballo desbocado y decir, bueno, vamos a ver de qué manera nos planteamos qué somos, dónde estamos y qué nos va a traer todo esto a nivel personal y a nivel social, a nivel colectivo, en definitiva. Para ir ya terminando, si hablamos un poco de futuro, que ahora es todo muy incierto, a nivel profesional, ¿de qué hay ganas? ¿Qué te apetecería hacer? A nivel profesional, mira, a mí me gusta mucho el teatro. Yo hace 5 años que no hago teatro, entonces me gusta mucho el teatro, me gustaría hacer una función de teatro. Y a nivel, pues, televisión o cine, me gustaría hacer personajes como los que estoy teniendo la oportunidad de hacer últimamente, en estos últimos tiempos, que son personajes maduros y personajes con un pozo más consciente de dónde están y de lo que son y de cómo evolucionar. En definitiva, creo que es parte de la experiencia, ¿no? Que forma parte de la experiencia. Ya son 40 y 11 años y de algo he aprendido, ¿no? Y eso es lo que me gustaría. Luego, pues me gustaría seguir dedicando mi tiempo a mis verdaderas otras pasiones, que son tocar la guitarra y pintar. Y es cosa que yo saco tiempo siempre para grabar música. Soy guitarrista y a pintar y a exponer mis cuadritos y a leer y bueno, y también tener un ámbito que no solo todo se circunscriba a ser actor, ¿no? Porque ser actor es maravilloso, pero ser actor no deja de ser una profesión en la que, como decíamos al principio, es una profesión de parados en la que de vez en cuando trabajas. Y lo que no puedes estar, por lo menos yo, es no sé estar esperando decisiones o llamadas de los demás. La cultura en general, el Sí, arte, en estos días nos está salvando, ¿no? Se está convirtiendo en un gran antídoto para que todo esto sea menos pesado, para entretenernos más de lo que ya estaba haciendo quizá, am, y manteniéndonos en el futuro. ¿Tú crees? discúlpame, Sí, discúlpame, Marta. Dakota, perdón. tranquilo. ¿Tú crees que nos acordaremos de todo esto cuando pase la tormenta o que Sin se duda. nos olvidará como muchas cosas se nos han olvidado a lo largo de la historia? Sin duda se nos va a acordar, o por lo menos sería un ejercicio de inteligencia y de madurez de cada uno el recordar este proceso y esta situación de una manera positiva y de una manera en la cual yo abogo porque, como tú decías, Marta, tenemos ahora mismo todo el tiempo que no tenemos en otras circunstancias para leer, para informarnos, pero para informarnos de verdad, no lo que muchas veces los medios de comunicación quieren que pensemos o que nos creamos, sino para informarnos, para averiguar y para introyectar una visión de nosotros mismos de una manera mucho más positiva, mucho más social y tener conciencia de otras muchas cosas, de por qué está pasando todo esto, más allá de lo meramente vírico o sanitario, pues lo estamos haciendo muy mal con el planeta, lo estamos haciendo muy mal con los otros seres vivos, lo Mm. estamos haciendo muy mal como sociedad, no hablo de países ni de fronteras, sino como sociedad lo estamos haciendo muy mal, estamos yendo a un nivel muy,
muy poco respetuoso con todo lo que tenemos alrededor y creo que es tiempo para pararnos y pensar que nos rodean muchas cosas pequeñas, grandes cosas que forman parte de una cadena que merece la pena respetar. Y ahora sí, ya para terminar, si tú pudieses guardar un mensaje hoy aquí en esta conversación que hemos tenido, para que dentro de un tiempo, cuando nos volvamos a ver, que ojalá sea ya en persona, que eso significará que todo está mucho mejor, ¿qué te gustaría que yo te recordase? ¿Qué te gustaría recordar dentro de un tiempo? ¿Qué me gustaría recordar? ¿Lo oyes? Este silencio. Pues nos quedamos con este mensaje, con esta tranquilidad, ¿no? Que a veces da el silencio y que a veces también nos da miedo quedarnos en silencio. Y yo creo que por eso también a veces vamos muy, muy, muy rápido para no escucharnos, quizás. Claro. Para mí, hoy ha sido un placer poder hablar contigo esta mañana. ¿Tú también tienes perro? No, yo no, es el tuyo. Es mi perra que ladra en estéreo. Para mí ha sido, lo que decía, un placer hablar contigo, conocer un poco más a ese Curtis que nos podemos ver cada tarde. Y nada, espero que esto se termine lo mejor posible para todos. Aprendamos de todo esto que nos está pasando, porque esto significará que estamos evolucionando, ¿no? Y Eso es. pues, estar contentos. Eso es. Marta, ha sido un placer y lo único que puedo decirte es que estoy a tu disposición para lo que podáis necesitar y mucho ánimo, que esto, más allá de las consecuencias, desgraciadamente, que ha tenido para tanta gente, nos haga recapacitar y nos haga pensar que, pues eso, en lo que somos y en cómo lo estamos haciendo con lo que nos rodea.